privados por ambos lados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el perito puede ir en un determinado instante por el Ministerio Público y en otro momento por la Defensoría. Sin embargo, lo que nosotros debemos evitar como peritos, como profesionales de cualquier área, es tomar partido, ponernos una camiseta. La única camiseta que nosotros llevamos es la de la justicia. Eso jamás lo olvidemos, ¿ya? Están viendo ahí la siguiente imagen, ¿no es cierto? ¿Sí? Supongo que sí. Bueno, ahí lo que tenemos que considerar en lo principal es el hecho de cuál es el objetivo que tenemos nosotros de nuestros trabajos que dependen de diferentes factores. Por ejemplo, tenemos que ubicar los indicios que pueden existir en un determinado lugar donde se está investigando algún hecho acontecido que puede revestir una importancia de carácter judicial o no y podría ser o no constitutivo de delito. Para eso nosotros vamos a tener que aplicar un método dependiendo, una, de la especialidad en la cual estamos trabajando, dependiendo del tipo de hecho, pero además dependiendo del enfoque que nosotros le demos como profesionales. Porque recordemos que, por ejemplo, nosotros podemos tomar una botella desde el gollete que se llama, o de la boca, como ustedes quieran llamarle, o de la base, o el poto, como lo dicen algunos, o del centro. Todo depende el método que nosotros vamos a aplicar para poder desentrañar algo. También vamos a considerar la tecnología o la técnica que vamos a emplear o aplicar. Y ahí es donde tenemos que tener sumo cuidado que no estén obsoletas. La experiencia en la materia, eso es importantísimo. Tenemos que tener el conocimiento y la formación teórica suficiente y con el tiempo vamos a ir adquiriendo la experiencia a través de diferentes trabajos en donde nos vamos a dar cuenta que muchas veces, si hablo muy rápido, díganlo chicos porque estoy tratando de recuperar un poco el tiempo, en muchas ocasiones nos vamos a dar cuenta que nuestro conocimiento puede ser considerado escaso, pero en todas las carreras a ustedes le han dado la formación específica y especial. En el fondo se denomina la estructura del esqueleto de un cuerpo. Y ustedes tienen que ir haciendo los rellenos de los contenidos. Entonces, ¿qué significa esto? Si a ustedes lo formaron como profesionales y les enseñaron metodología de la investigación científica, les toca un caso como hace muchos años atrás que aconteció acá, era un caso de delito económico, año 93, los mercados a futuro, en Chile no se sabía de eso. Y el perito contable tuvo que ir a capacitarse a Europa. Investigar, no había bibliografía, entonces tuvo que ir a aprender a otro país. Entonces son muchas cosas que van influyendo en nuestro trabajo. La experiencia profesional adecuada, prejuicios personales, eso es lo más complejo, porque en ocasiones se nos toca un caso contingente de una determinada posición política y nosotros somos de ese bando, ahí es donde nos tenemos que plantear, ¿estoy en condiciones de ejercer el cargo de perito o me voy a dejar llevar por mi ideología? Y en lugar de entregar un trabajo objetivo, voy a entregar algo completamente sesgado. Y bueno, el grado de percepción que tenga cada uno en su trabajo. Ya hablamos ahí que el perito trabaja en ambos sistemas. Cuando se inicia una investigación se generan dos líneas, la acusación y la defensa, ¿ya? Entonces, eso no significa que las líneas investigativas dependen de cada uno de los dos litigantes, o sea, el fiscal y el defensor. No. De acuerdo a los artículos de la ley orgánica que tienen cada ministerio público, por lo menos acá en Chile, el fiscal está obligado de administrar la investigación y llevar a cabo la investigación. Sin embargo, él debe descubrir todos aquellos antecedentes que permitan ratificar la acusación que se le está haciendo a una determinada persona y también recabar aquellos que lo puedan exculpar. En ocasiones, esta última faceta se le olvida a los fiscales o la dejan de lado, y ahí es importantísimo el trabajo del litigante de la defensoría, pero además el apoyo de cada perito. Vamos a pasar eso bien rápido. Aquí vamos a entrar de lleno en la materia. Por ejemplo, es muy común que nosotros hablamos, y no solamente para balística, sino que para la criminalística. Dice aquí, la cita dice, la balística es la ciencia que tiene por objeto el cálculo del alcance y dirección de los proyectiles. Es algo genérico, pero muy comprensible. Fíjense, el cálculo del alcance, o sea, hasta dónde puede llegar el proyectil,
¿Y cuál es la dirección? La trayectoria. Es ciencia, ¿por qué? Porque forma un auténtico cuerpo de doctrina sobre el conocimiento de las causas, principios y resultados en relación al comportamiento de los proyectiles sometidos a principio a las leyes físicas. Aquí hay una palabra muy importante. Si ustedes se fijan, no está hablando de bala. Utiliza dos términos, balística y proyectiles. No olviden jamás eso, ¿ya? Ahora, después dice, tiene 4 ramas fundamentales, algunos le agregan otra, está la balística interna, externa, defectos, comparativa o identificativa. La balística en la ciencia, en el fondo, se apoya principalmente de la física, también se puede apoyar de la química. Recordemos que para poder hacer cálculos de velocidad, cálculo de distancia, incluso hasta el impacto balístico, vamos a tener que aplicar principios físicos. Pero además, para llegar a detectar residuos nitrados, cuando ya es la acción de la percusión del arma, la acción, por ejemplo, de la manipulación de armamento, vamos a tener que utilizar la química. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantearles con esto? Es que aquí hay algo muy importante. Siempre hablamos de que es una ciencia, pero ¿por qué son ciencia? Y ahí vamos a pasar en un rato más a otra faceta, que es esta. Las ciencias se distinguen, ¿por qué? Porque tienen teorías, tienen leyes y tienen principios. Y ahí es donde nosotros en cada especialidad que estamos trabajando o ejerciendo vamos a tener que buscar esos 3 factores principales. Leyes, teorías, o sea, teorías, leyes y principios. Entonces, fíjense acá, yo le fui armando todo esto. Primero, primer punto, dice, definición de la ciencia. ¿Qué es una ciencia? Es algo que está conformado por un conjunto de leyes, principios y que se ha desarrollado en torno a una teoría, así algo genérico. Después, elementos clave de la ciencia. ¿Cuáles serían los elementos clave de la ciencia? A ver, ¿alguien que quiera aportar algo? Para que no hable todo el rato yo. Echando a perder se aprende. ¿Su objeto de estudio? Ya, tendríamos el objeto de estudio. Y el objeto de estudio, por ejemplo, de la balística son, ¿qué es? Determinar calibre, Determinar calibre, ¿ya? ¿Qué más? O la efecto, marca. ¿Cuánto? efecto maestro, Efecto, ¿ya? de trayectoria, velocidad, Trayectoria, distancia, Impacto, distancia, impacto. Pero para llegar movimiento. a establecer todos esos fenómenos, vamos a necesitar principios, vamos a necesitar una teoría y leyes de la física. Recuerden eso, no se le olvide jamás eso. Y ahí es donde viene, por ejemplo, en las leyes vamos a tener que aplicar fórmulas. ¿Se van dando cuenta? Entonces, ¿cuáles son las características del método científico? Está muy relacionado las características del método científico con todo lo que es el conocimiento, la diferencia de los tipos de conocimiento, el conocimiento científico y el conocimiento común o vulgar, como se le llama a algunas personas, que no es sinónimo ordinario, sino que vulgar es un derivado del término de vulgo de los tiempos de la Edad Media, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son sus características? Tendríamos lo siguiente: es perfectible, o sea, se va perfeccionando con el tiempo, es acumulativo, es transferible. ¿Se van dando cuenta? Tenemos 3 características principales. Si no les puedo compartir el archivo en PDF, ¿ese sale más caro, Natanel? No, es una broma, sí, no hay problema. Pero los vamos a tratar de pasar todos, así que no se preocupen. Después tenemos métodos generales en la investigación científica. Y aquí nos vamos a ir a algo principal. Fíjense, que era lo que estábamos sacando de la primera diapositiva. Ahí tenemos la segunda. Teoría, método científico, técnica. La teoría proporciona un marco conceptual para explicar fenómenos. El método científico es un proceso sistemático y lógico para adquirir conocimiento.
La técnica incluye los procedimientos y herramientas utilizados en la investigación científica. La definición de ciencia: conjunto sistemático de conocimiento, obtención de conocimiento a través de la observación y el razonamiento. O sea, observamos y razonamos. ¿Se fijan? Estructuración por principios y leyes universales. La ciencia es un conjunto de conocimientos organizados y estructurados. Tenemos observación, razonamiento. La ciencia se basa en principios y leyes que reflejan la realidad y se aplican para explicar fenómenos. O sea, además damos explicaciones que convencen, que pueden demostrar y convencer a otras personas, en este caso los jueces. Pero en primer lugar, cuando nosotros aplicamos nuestros conocimientos, el que primero debe convencerse de lo que está haciendo y de que está llegando a un resultado lógico es uno. Porque si yo no estoy convencido de lo que estoy entregando en un informe, no voy a poder convencer a los litigantes y menos al tribunal. La ciencia se basa en la observación cuidadosa de los fenómenos. Pero además de observar, el individuo, por la formación que tiene, va a desarrollar una capacidad de percepción del hecho, ¿ya? La ciencia utiliza el razonamiento lógico para comprender el mundo. No solo el mundo referente a lo que es el espacio geográfico, sino que el espacio social, la convivencia social, todo eso. Nosotros trabajamos dentro del ámbito de las ciencias sociales y criminalísticas. Hay algunos autores que yo lo he visto que dicen que trabajamos dentro del método de las ciencias naturales. Aplicamos métodos de las ciencias naturales como en la química, como en la física, ¿ya? Pero nuestro trabajo, ¿dónde se desarrolla? En una investigación judicial, y una investigación judicial en sí es una reconstrucción histórica de un hecho que aconteció en un espacio que es la geografía y un lugar y un tiempo que es la historia, pero además tiene una forma de realización. Y nosotros buscamos las posibles respuestas de cómo se realizó ese hecho, cómo fue la dinámica del hecho, quiénes fueron los partícipes y cuáles son los resultados. ¿Se van dando cuenta? Entonces, que apliquemos el método de las ciencias naturales es una cosa, pero no somos parte de las ciencias naturales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Aquí tenemos 4 métodos. ¿Alcanzan a ver bien el tamaño, chicos? ¿Sí? Sí, maestro. Ah, ya. Aquí tenemos 4 métodos generales en la investigación científica. Está el inductivo, el deductivo, el sintético, el analítico y el dialéctico. Entonces, fíjense, el método inductivo parte de casos particulares para formular generalizaciones. El deductivo utiliza principios generales para llegar a conclusiones específicas. El sintético combina elementos para construir una teoría cohesiva. Y el sintético, en el fondo, en sí es la fusión de estos dos. Primero, inductivo y deductivo. O sea, en un determinado trabajo podemos llegar a aplicar los dos, por si acaso. Después viene el analítico. El método analítico descompone un fenómeno en sus partes para su estudio detallado. Lo disecciona, como le gustan a algunas personas esos términos en biología, en medicina también, diseccionar. Muy interesante. Y eso debe ser, ojo con eso, que debemos tener un lenguaje común. Todas las disciplinas que trabajamos en torno al mundo criminalístico. Yo no puedo decir, por ejemplo, diseccionar y alguien me pregunta si es para pegar algo. No. Es lo mismo para cualquiera de las disciplinas en torno a lo que estamos trabajando. No podemos tener una interpretación errónea o deformada, porque si no, destruiríamos todo nuestro trabajo y estaríamos contradiciendo el método científico que utiliza un lenguaje común de ellos y que en ocasiones no solo es un lenguaje, sino que es un glosario de términos en el cual ustedes se van a encontrar con un término que si lo buscan por la RAE no tiene definición, porque lo iniciaron primero en el mundo científico. ¿Ya? Vamos en la diapositiva, está, en la 12. 5 reglas para la aplicación efectiva del método científico.
definición clara y precisa del problema, formulación de hipótesis, ¿ya? Basadas en evidencia y teoría. Ese es el motivo por el cual generalmente se afirma en criminalística que trabajamos en torno a hipótesis. Pero yo hago un cálculo estimativo que por lo menos un 96 o un 98% de los casos se trabajan en torno a objetivos. No nos planteamos una hipótesis. ¿Por qué razón? Porque si nos planteáramos una hipótesis, tendríamos que construir una hipótesis positiva, una negativa y una neutra, y posteriormente hacer lo que se denomina un ploteo de variables para ver cuál de todas estas hipótesis es la que realmente se ajusta más a la propuesta que nosotros vamos a hacer. Y en sí, ya no estaríamos diferenciando de lo que es el conocimiento y el trabajo empírico del perito, porque estaríamos trabajando en base a otro planteamiento que también se trabaja en el mundo científico. El empirismo se desarrolla, pero nosotros somos los que más lo aplicamos. Después dice realización de experimentos. No siempre realizamos experimentos. Por ejemplo, en balística, nosotros no fabricamos un arma nuevamente con la misma composición química de la que tenemos que estudiar y decir si está en condiciones de ser usada o no. Simplemente trabajamos lo que está ahí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de trabajo? No hay una hipótesis, hay un objetivo. Demostrar si el arma está en condiciones de disparo o no. Para y contar. Después dice interpretación de resultados y consideración de múltiples explicaciones. Esto es lo que confunden en muchas ocasiones. Dicen múltiples explicaciones, claro. Tenemos interrogantes, damos posibles respuestas. Ahí es cuando estamos trabajando con hipótesis. Por eso se habla de hipótesis y desarrollamos y demostramos una tesis. O sea, la respuesta más propicia a todas las hipótesis que nos planteamos. Pero en un objetivo, por ejemplo, tenemos un occiso, una persona que fue asesinada con un proyectil balístico. ¿Cuál es el planteamiento que nos hacemos nosotros? Estamos en el sitio de suceso, vemos algún tipo de arma, decimos, ¿con esa arma le dispararon? ¿O nos planteamos hipótesis para, con esta dispararon, con esta no ejercieron el disparo, no fue utilizada, no sé, un montón de preguntas. No, no hacemos eso. Creatividad y capacidad analítica del investigador. Adelante, Marc. Sí, tal vez comentar sobre eso que usted está planteando ahorita, maestro. Siempre es bueno hacerse una hipótesis, no solo una, sino que varias también, porque a veces no necesariamente porque hay un arma de fuego en el lugar del hecho, podemos decir que esa arma fue con la que se participó en el hecho, ¿verdad? A veces son montajes de escenas también, entonces tenemos que hacer un análisis de la escena también. Y ahí es donde volvemos al método analítico, ¿recuerdas? Marc. Adelante, maestro. ¿Me escuchaste? Ahí No, es donde volvemos al método analítico. ¿sí? Espérate, ¿dónde estábamos ahí? Ahí. Ahí. ¿Te fijas el método analítico? Nosotros hacemos un ¿Sí? análisis de todo el entorno. Sin embargo, tenemos que sintetizar todo lo que vamos encontrando y vamos armando el rompecabezas. Pero no siempre nos planteamos, ojo, no siempre nos planteamos hipótesis, ¿ya? Eso no lo olvide. Ahí más adelante vamos a ir viendo el por qué, porque esta parte, por ejemplo, de metodología de la investigación científica, quise insertarle una imagen, es algo que pareciera simple, pero no es tan simple. Generalmente yo lo he visto que se aplica mucho en la institución, hablaban mucho de la hipótesis, todo eso, sí, es interesante, pero no siempre se trabaja. Los que tienen más probabilidad de trabajar con hipótesis son los químicos. Y podría ser algún físico en ocasiones, ¿ya? Un biólogo hoy en día también. Los médicos podrían plantearse una hipótesis, pero depende cuál es la especialidad que está ejerciendo el médico en un caso de homicidio, violación, tantas cosas, ¿ya? Importancia de aplicaciones de la metodología de la investigación, progreso tecnológico y avance del conocimiento.
aplicación en el ámbito académico y práctico, desarrollo de habilidades en estudiantes y profesionales. Por ejemplo, en el mundo de la criminalística se han publicado una gran cantidad de obras: criminalística general, balística, dactiloscopía, documentoscopía, algunos todavía. Por ejemplo, yo hace poco estuve en un juicio la semana pasada en el sur de Chile, donde había un informe de la defensa que hablaba de la escopometría. La escopometría es una técnica, un intento de método que se creó en Argentina y que ni siquiera los argentinos lo aceptan, pero aún existen gente que hablan de del método escopométrico, y algo que no se entiende. En balística pasa lo mismo. Por ejemplo, podemos tener un caso, y aquí a lo mejor te va a interesar, Mark, porque ahí podría llegar a plantear hipótesis. Un disparo con un arma y tenemos un sospechoso. ¿Qué técnica le aplicamos? ¿Le aplicamos el método del análisis de la parafina? ¿Sabes lo que es eso, no? Dale, adelante nomás, Mark. Perdón, maestro, que lo esté interrumpiendo. No, tranquilo, Realmente, adelante. realmente, bueno, en nuestro país, El Salvador, cuando se tienen casos así de que se tiene un sospechoso, siempre se aísla. ¿Por qué razón? Para aplicar la técnica del RDAF, que le llamamos. El RDAF significa reactivo de disparo de arma de fuego, ¿verdad? Que son como unos tubitos, para que tengan una idea de cómo es, que como unas probetas, por decirlo así, unas pipetas, que en la punta tienen como una forma de rosca, que tienen como imán, que es lo que absorbe a la hora de aplicarlo, digamos, en la ropa, cabello, toda parte del cuerpo, el bario del plomo, que es el análisis que ya se hace lo que es en laboratorio, ¿verdad? En físico-químico. Sí, me hiciste recordar un caso que vi al juicio. A mí no me tocó hacer petitaje ahí. Condenaron a la persona, pero yo sigo insistiendo que no era la persona. Es un caso de, lamentablemente, la muerte de una funcionaria policial. Se acusó a uno de los funcionarios, pero el que estaba directamente en la trayectoria de la línea de tiro frente a la cual se puso la chica no era el que condenaron, de acuerdo a lo que yo escuché. Y las declaraciones de este funcionario que quedó libre eran un tanto extrañas. Por ejemplo, que se había dado cuenta que su arma se saltaba uno de los proyectiles del cargador, pero jamás había usado el arma. ¿Cómo sería que hasta la jueza le hizo la pregunta? ¿Pero cómo se dio cuenta usted si nunca usó el arma? Son cosas bien extrañas. Y lo otro extraño fue, referente a lo que tú estabas mencionando, Mark, es que toman el procedimiento de la misma institución, lo dejaron ir al baño a orinar. Según él, se tomó con dedo pulgar e índice su elemento varonil. O sea, todo un procedimiento mal desarrollado, mal llevado. Pero ahí es donde vienen, por ejemplo, el problema son los procedimientos; dos, el resguardo del sitio suceso; y tres, la cadena de custodia que se genera en el levantamiento de indicios. ¿Ya? Vamos a pasar a otra parte. Les puse esto más que nada para aquellos que les interesa un poco de historia. Siempre se habla en la balística de que balística se inicia en el siglo XIX. Aquí tenemos algunos precursores, por ejemplo, Werner Domick, Samuel Cole, Forsyth, Alexander Forsyth, Achard Olivier, Bertolt Schwartz, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a ir aquí a esto. El término balística no proviene de bala, no es un derivado de bala. Proviene del término ballistic o ballistic. Y aquí abajo está, no sé si ven el mouse que estoy señalizando, balística, balista, lanzar, rama de la física que se encarga del estudio de los cuerpos lanzados, arrojados. Entonces saquémonos un poco esa concepción de que balística solamente se va a preocupar de aquellos hechos en donde exista un arma de fuego. Cualquier instrumento que yo arroje, lo estoy lanzando, tiene una trayectoria, va a generar un daño cuando impacte,
tiene un peso, tiene un volumen, y de acuerdo a mi capacidad física, mi fortaleza, qué sé yo, y la posición donde esté, va a generar los mismos. Por ejemplo, voy a tener que estudiar la fuerza que lo impulsa, el fenómeno que va a frenar, y en este caso es todo lo que es el ambiente, por ejemplo, si está lloviendo, si hay viento en contra, son un montón de factores que se van a ir considerando en el estudio. Y ahí es donde tenemos, fíjense, una parábola. Entonces, son cosas muy importantes. Ya balística, con esta imagen nos hace ver que realmente no es el disparo con arma de fuego. No es solamente eso. Los hechos de arma de fuego es una parte de la balística. Acá tenemos concepto de arma, cuando es útil en la lucha, especialmente el objeto material que sirve para atacar o defenderse. Y recordemos, por ejemplo, que yo siempre en la parte cuando hablo de documentoscopía, en el fondo la antropología habla que es toda obra humana. Pero además de eso, también tenemos el hecho que un arma es una obra humana. Y un arma puede ser, por ejemplo, este celular que yo tengo aquí, puedo golpear con él a alguien, puede ser un lápiz, puede ser una llave, son diferentes tipos de armamento. Un cuchillo, un arma blanca, un arma de fuego, una flecha, una piedra, que en geografía se habla de roca. Aquí tenemos, fíjense, clasificación general de las armas. Dice, defensiva, de mano, arrojadizas, de tiro, las ballestas, portátiles, cortas o de puño. Las portátiles, armas largas, cortas o de puño. Acá, ofensivas, tenemos de proyección, ¿ya? Lanzas, hachas, jabalinas, arcos con flecha, de fuego, piezas de artillería y armas largas que plantea. Recuerden que estoy tratando de hacerlo, entregarle la mayor cantidad de conocimiento en una hora, como me pidió mi amigo Jorge, que lo estoy pelando hace rato. No, recién empecé a pelarte, Jorge. Nomenclatura del arma. Vamos viendo, órgano de puntería o las partes del arma que nosotros nos sirve para apuntar. Tubo, cañón, ¿ya? El tubo por el cual se expulsan los proyectiles. Armazón. Después tenemos mecanismo de disparo y seguro. Empuñadura. El término en ocasiones, no sé si en su país existe, algunas personas le dicen acá en Chile la cacha. No, es empuñadura, ¿ya? Después sigamos acá abajo. Tenemos componentes del cartucho. Casquillo vaina, ahí tenemos algunos modelos. Proyectil, una aquí está interesante porque es con la punta huecada, eso lo vamos a ver después. Pólvora y el fulminante, en donde esto tiene, por ejemplo, este aquí es muy importante y lo vamos a ver más adelante más detallado. Problemática que resuelve la balística forense. Y aquí me enfoqué, como siempre se hace, respecto al uso de las armas de fuego. Tenemos tipo de arma, pistola, revólver, subfusil, escopeta, etc. Marca y modelo, calibre, número de serie, estado de funcionamiento, mecánico y operativo, se ha intervenido o no en algún hecho delictivo. Eso es parte del estudio de la balística forense o de la balística en algún hecho en donde haya participación con armas de fuego. Elementos balísticos, calibre, fabricante, características técnicas, tipo de arma para la que fue diseñado, estado de conservación y funcionamiento en cartucho. Recordemos que la pólvora se va degradando con el tiempo y dependiendo el cuidado que tengamos, cuidado de mantención, no solo la pólvora, sino que el armamento también. Si no la sabemos mantener y aplicar todos los medios de limpieza y de mantención de un arma, no va a ser muy seguro su uso. Y es muy común en ocasiones que nos llegan armas, por ejemplo, completamente oxidadas, no le han limpiado nunca el cañón, el tubo, no se ha aceitado, no se le ha sacado el óxido, en consecuencia en algún instante puede llegar a explotar el arma.
cartucho al que corresponden en vaina y balas, número de estrías, sentido del paso helicoidal, etcétera, en balas, tipo de arma que las percutó o disparó y, si es posible, marca y modelo las mismas en vainas y balas, siempre y cuando sean de fábrica. Si el arma utilizada ha intervenido en otros hechos delictivos. ¿Se fijan? Entonces, son varias cosas que tenemos que ver. Balística interna y balística externa. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen que está tomada de... Olvidé colocar la fuente arriba, tampoco la puse, disculpa. Siempre pongo la fuente. Aquí tenemos una imagen de cómo es el procedimiento del cargador de la pistola y cómo va pasando automáticamente el proyectil y sale a través del cañón o el tubo que expulsa el proyectil. Esta es una parte del trabajo balístico o de los peritos balísticos. La balística externa. Todo, por ejemplo, tiene que ver desde el momento en que el proyectil abandona el arma de fuego saliendo del cañón, los residuos nitrados, lo que cae al suelo, la trayectoria que lleva. Y ahí viene algo muy importante que en muchas oportunidades no se lo aprenden algunos peritos balísticos. Dicen, no hay proyectil, no puedo hacer mucho. Pero la lesionología de los individuos nos ayuda en muchísimas materias, en muchas áreas, especialmente en la balística, para poder establecer hacer algunos alcances o establecer algunos indicios que puedan orientar la investigación. ¿Tenemos tiempo todavía, Jorge, Luis? ¿Sí? ¿Aló? No están. Bueno, sí, allá. Gracias, Jorge. Clasificación de la munición. Existe una gran variedad. Hay de diferentes tipos, diferentes marcas, diferentes diseños, ¿ya? Y eso va a depender del tipo de armamento, de la calidad de la fabricación, de los materiales que se emplearon, ¿ya? Y de los tipos de armamentos para los cuales vamos a utilizarla o emplearla. Acá tenemos, por ejemplo, una cartuchería metálica. Siempre hablamos de armamento, pero nunca hablamos de cartuchería. Hay cursos de armamento y munición en donde uno aprende, por ejemplo, no solamente el uso del armamento, sino que el cuidado del armamento, pero también está el curso de la munición o cartuchería metálica, como le llaman algunos, y que nos sirve muchísimo porque nos permite aprender a conocer los diferentes tipos de proyectiles y su composición, y también, de acuerdo a su forma, la resistencia que le va a ofrecer el ambiente donde ha sido disparado. Y eso va a posibilitar también la distancia, el alcance que pueda tener un armamento. Aquí, por ejemplo, dice camisa del proyectil. Los proyectiles encamisados, bueno, generalmente los revólveres 32, 38, 22, 38 un poco más nocivo, pero hay proyectiles que son con plomo solamente, y existen los encamisados, que es de doble penetración en el fondo. El proyectil de plomo, una vez que el encamisado rompe la estructura metálica, puede llegar a la persona que va dentro de un vehículo, dependiendo la distancia, los componentes químicos que tenga, la munición, todo eso, ¿ya? El culote del proyectil, casquillo vainilla, la pólvora y el fulminante. Aquí hay algo bien importante. Las municiones, que tenemos ahí algunos, 38 especial, 357 Magnum, 3.8 o 38. Tenemos dos terminologías. Está la anglosajona y está la centroeuropea. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros nos vamos a guiar, es como vamos a ir incluyendo vocabularios y terminología dentro de nuestro informe. Porque en ocasiones, por ejemplo, es como lo que pasa cuando ustedes hablan en dactiloscopía de la clave Henry, que es la de 8 puntos, o la clave Usetich, que es de 12 puntos. Acá en Chile se habla de la clave 14 puntos chilena, que, si mal no recuerdo, es Barrera, me parece el apellido del señor que estaba buscándolo y no he logrado encontrarlo. Pero se van perdiendo algunas cosas con el tiempo, ¿ya? Y eso hay que mantenerlo. Esto no, vamos a pasar a la otra. Aquí tenemos cartuchería semimetálica. ¿Por qué razón? Porque es una combinación en donde tenemos, fíjense,
Respecto a la munición semimetálica, está formada por una serie de componentes comunes entre ellos: fulminante, ahí abajo, vaina metálica y de plástico, pólvora, taco. Generalmente, cuando se dispara un tiro de escopeta, vamos a encontrar un taco, y en ocasiones las lesiones también, dependiendo de la distancia, las puede generar un taco de un proyectil de escopeta. Y proyectil de proyectiles, donde están los perdigones, y los calibres de los perdigones van de caza menor, por ejemplo, dependiendo del tipo de escopeta, por si acaso. Si hablamos de caza, tendríamos caza menor 20, después tenemos del 16 y después del 12, que ya es caza mayor. Pero recordemos que en los hechos de interés para la criminalística, las escopetas que son para la caza se pueden utilizar como armas mortales, y dependiendo la distancia y su cantidad de perdigón y calibre, o mejor dicho, tamaño, es el daño que vamos a generar. Adelante, Jorge. Yo creo que, maestro, para abonar un poquito, creo que también hay que ver el tema de la trayectoria, porque a veces la gente se confunde con que no es una arma, es una bala de goma, pero la trayectoria o la distancia, el daño puede ser letal. Entonces, como que hay que, justamente para que los compañeros también sepan que no por ser una bala de goma no puede matar. Eso implica la trayectoria, también el tatuaje y todo lo que haga el daño. Y por eso cuando hay un deceso, el tatuaje es sumamente importantísimo, donde se impregnó, y también calcular la trayectoria. Gracias, maestro. Correcto. Adelante, Marc. Nada más agregar un poquito lo que el maestro Jorge agregó sobre los balas de goma. Si bien es cierto que el maestro tocó algo muy importante, que también son letales. En nuestro país, El Salvador, no sé si se recuerda un caso de que se dio sobre una manifestación en el occidente del país, si no me equivoco, que intervino la unidad de mantenimiento del orden de la policía Humo, y se utilizaron balas de perdigones, ¿verdad? Por lo general, y no recuerdo si fue por revirón que le llamaron, o fue directo el disparo, pero fue con una bala de goma y la persona falleció. Dependiendo la parte, si son partes, digamos, un poco vitales que se tocan a través del disparo, pues puede ocasionar una lesión interna, ¿verdad? Que eso ya prácticamente lo viene a determinar el médico forense, el patólogo, perdón, a la hora de practicar la autopsia. Es bien importante lo que tocaron sobre ese tema de la bala de goma, solamente. Correcto. Por si acaso, eso lo vamos a ver más adelante, pero es interesante acotar. Una consulta, Marc. Ese proyectil de la escopeta, ¿es de la escopeta antimotines? Sí, maestro, recordemos que la escopeta antimotines prácticamente es que una escopeta calibre 12, ¿verdad? Lo único que el cartucho es de goma, perdigón de goma. En el fondo, el proyectil lleva un envoltorio de goma, por si acaso. Consíguete una y estúdiala, porque acá en Chile se crearon muchas demandas en contra de Carabineros por las escopetas empleadas, porque llevan al interior un pequeño proyectil metálico. Eso es importante. Y lo otro importante, que es lo que tú estabas mencionando, es bien importante eso, porque no solamente va a depender de la distancia, sino que también de las condiciones físicas y de salud de la persona. Porque, por ejemplo, si yo le disparo directo a una persona en la zona torácica donde está el corazón, le puedo generar un paro cardíaco si la persona tiene problemas cardíacos. Y como dices tú, si le golpeas, por ejemplo, un ojo, es complejo. Y hay muchos puntos en donde, lamentablemente, hasta un taco de escopeta te puede producir una lesión bastante grave. Entonces, es importantísimo todo lo que ustedes mencionan, y que lo vamos a ir viendo más adelante, porque hasta el momento estamos en todo lo que es el inicio, ¿ya? Entrando en el camino. Por ejemplo, fíjense que hace mucho tiempo, no me acuerdo por qué fue, me preguntaron, dice cartuchería detonadora o de fogueo, y están las pistolas de aire comprimido. Una pistola de aire comprimido también puede causar un daño mortal y hasta la muerte.
Ojo con eso. No sé si en sus países están prohibidas. Acá en Chile no. Pero lo que es peor, ahí es donde vienen las adaptaciones que se hacen a las pistolas de fogueo de aire comprimido y la dejan en condiciones de poder percutar proyectiles balísticos con el riesgo de que el arma adaptada o transformada le explose en algún momento en las manos, porque no tienen la misma calidad del armazón metálica para resistir el trabajo al cual va a ser sometida. Entonces, en ese terreno vamos a entrar en muchas facetas muy complejas. Acá, por ejemplo, veamos, miren, cápsula, sustancia detonante, ¿ya? Ahí tenemos. Y acá estábamos viendo, dice, en el caso de los cartuchos para pistola está compuesto por un fulminante, un casquillo, pólvora. Yo no sé, Mar, si tú alguna vez alcanzaste a ver, habían 32, me parece que también. Yo he usado siempre 38 y el 38 especial tenía un proyectil balístico que llevaba perdigones. No sé si tú los alcanzaste a conocer. No, maestro, lo que sí he logrado ver, digamos, son pistolas calibre 38, que la mayoría pensamos de que solo existen revólver y no es así. En una ocasión, Justamente. una escena de un doble homicidio, observamos una pistola calibre 38 y pues Sí, por lo general no son muy comunes, pero sí existen. La mayoría pensamos de que solo es en revólver. no, existen. Uno se encuentra con cada sorpresa de repente porque, claro, podemos saber, pero llegar a conocer, manejar todo el conocimiento es imposible, prácticamente imposible. Aquí miren los tipos de proyectiles, tipos comunes de balas de pistola. El término está mal aplicado, pero tendría que haber reconstruido todo, balas de pistola. Ahí debiéramos haber dicho tipos comunes de proyectiles de armas de fuego. Sería correcto el título. ¿Ya? Plomo redondo. Buena penetración, poca expansión. Encamisada. Full metal jacket, si está mal pronunciado, corríjanme, no soy bueno para el inglés. Alta penetración sin expansión. O sea, este es un proyectil ya un poquitito bastante dañino, no poquitito, bastante dañino. El cúter semitaco equilibra la penetración y la expansión, o sea, no solamente penetra, sino que se expande. Después tenemos de punta hueca diseñada para una alta expansión al hacer impacto, que es esa. Perdón, aquí está el encamisado. Ahí está la punta hueca. Y el cúter de taco, punta plana para el campo de tiro, crea un agujero limpio en el papel. Ese es el cúter de taco. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Cada uno de estos proyectiles tienen una función diferente, o sea, cada uno de esos va a hacer daño. Para algo fueron creados. Pero la velocidad, la potencia y la capacidad de daño difiere de cada uno. Sobre todo esta de punta hueca, porque no solo penetra, se expande. Y cuando sale, el orificio de entrada puede ser pequeño, pero cuando sale es bastante más amplio. Acá tenemos municiones de fuego central y de fuego anular. ¿Qué significa eso? Percusión central. Aquí es donde el percutor golpea el fulminante para activar todo el sistema. Percusión anular. El fulminante va en todo lo que es la base del casquillo, del culote en cualquier parte, y por eso son un poco riesgosos si no se saben trabajar bien. Dice, tiene el fulminante contenido en el borde de la carcasa de la munición. La munición anular se limita a carga de baja presión. Los cartuchos anulares no son recargables. O sea, se usan y no se pueden volver a recargar. Acá tenemos, fíjense, coeficiente balístico. Esta es una fórmula física para poder calcular la capacidad que tiene el proyectil balístico para superar la resistencia del aire en vuelo. Es inversamente proporcional a la aceleración negativa. Un número alto indica una aceleración negativa baja. La resistencia del cuerpo es pequeña en proporción a su masa. Se puede expresar con las unidades, kilogramos por metro cuadrado. O sea, ahí hay que hacer un montón de cálculos. Y cada una de estas balas, o proyectiles, mejor dicho, balísticos, una selección de balas con diferentes formas y por lo tanto diferentes coeficientes balísticos. Esta no va a avanzar tan rápido. Podemos disparar simultáneamente
con un arma este proyectil y simultáneamente con otra arma con este proyectil, y va a llegar este más rápido. Si disparamos a su vez este proyectil con este proyectil, ahí es donde vamos a tener que calcular, por ejemplo, el volumen, el peso, todo eso, pero hay un alto porcentaje de probabilidad que este llegue más rápido, siempre y cuando no tengamos un tipo de arma diferente. Recordemos que las armas también pueden ser adaptadas, sus cañones, para que un 38 me dispare un proyectil 32 y me genere una confusión en un sitio de suceso, en donde vamos a encontrar una lesión balística coincidente con un proyectil 32, pero fue disparada con un arma calibre 38. Y eso se da. Generalmente los sicarios utilizan mucho eso. Diferentes modelos matemáticos y coeficientes balísticos de la bala. Fíjense acá. La mayoría de los modelos matemáticos balísticos dan por sentada que una función de arrastre específica describe correctamente el arrastre, o sea, en el fondo, el avance que tiene, ¿ya? Y las características de vuelo de una bala en relación con su coeficiente balístico. Espérense un poquito. A su coeficiente balístico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este proyectil, como ya habíamos visto en la imagen anterior, va a tener mayor resistencia en el aire por su forma y este menor. Por lo tanto, este avanza más rápido que el anterior, ¿ya? Acá tenemos del guante de parafina al barrido electrónico. La parafina la técnica está obsoleta, ya no se aplica eso. Si usted emite un informe donde le aplicaron el método de la parafina para detectar residuos nitrados en las manos del individuo que es sospechoso de haber efectuado el disparo, va a salir un metaperitaje que le va a destruir su trabajo, porque eso ya está completamente obsoleto y están hoy en día lo que es el microscopio electrónico o microscopio de barrido electrónico. Incluso existe hasta una base de datos, el IBIS, respecto a los proyectiles balísticos, los tipos de armas, qué sé yo, que se pueden consultar. No sé si en su país los tienen, acá en Chile está hace bastante años ya, por ahí por el 94, 95, y maneja cualquier cantidad de información de armamento. Calibre del arma, diámetro del ánima entre campos, cumplimiento con longitud y forma de la recámara, ¿ya? Acá tenemos las estrías dentro de lo que es el ánima, ahí tenemos una imagen, ahí tenemos la medición del calibre, y ahí tenemos, por ejemplo, lo que nos está dando, diámetro máximo entre estrías. Todo eso son instrumentos que nosotros tenemos que saber emplear y utilizar y aplicar. Acá esta es una imagen, bueno, hay algunas imágenes que yo se las tomé a un profesor mío que Luis Tica debe haberlo conocido a lo mejor, a Pablo Rodríguez Regalado, un excelente perito de Perú. Peruano. Justamente, muy sencillo Pablo Rodríguez. Y aquí nos muestra, por ejemplo, orificios de entrada, punto 45, 10 milímetros, punto 40, 357, punto 38, 9 milímetros, punto 380, punto 22. Fíjense los diámetros. Orificios de salida. Vamos viendo, punto 22. 380, bastante más grande que la entrada. 9 milímetros, bastante más grande. 38, bastante más grande. Por eso algunos malandras le temen al 38. La 357, fíjense el orificio que deja de salida. Ahí está el 357 en la entrada. La punto 40, miren. ¿Se fijan? 10 milímetros, miren la salida. Y la punto 45 que arriba no está. La penetración, pero sí está la salida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso depende del calibre y recordemos también, depende de la forma del proyectil. Acá tenemos algo bien interesante que siempre he tratado de presentarlo, que ignoro de dónde lo sacó Pablo Rodríguez, por eso
igual yo lo cito y no le puse aquí la procedencia. Dice, herido de bala. Se corta la hemorragia, como se trata de un balazo, zona de más peligro, cráneo, cuello y exófago, brazos y pierna, estómago, hígado, intestino delgado. Y bueno, la penetración por un ojo, dependiendo del ángulo de entrada, la trayectoria que siga adentro, también es bastante peligrosa. Porque, por ejemplo, si yo me olvidé de subir una imagen en el PowerPoint, recordemos que nosotros la trayectoria podemos llegar a establecer si el disparo es de frente, si es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿ya? Y todo eso nos va a permitir afirmar o descartar como por ejemplo el caso que me tocó a mí, homicidio frustrado, donde la teoría el fiscal dice no, y el imputado se pone de pie, apunta directo al pecho del funcionario policial y dispara. Sin embargo, yo demostré, y me mandan la carpeta en blanco y negro, entonces busqué por internet las noticias y logré sacar un fotograma de una noticia de un canal de televisión donde está el chaleco antibala y el proyectil entra así. En consecuencia, logré acreditar que la trayectoria fue de abajo hacia arriba y concordaba con las declaraciones tanto del carabinero que estaba luchando en el suelo, que estaba de franco, o sea, estaba de civil y de vacaciones, estaba luchando con el imputado, y el carabinero que se iba acercando, que fue el que recibió el proyectil balístico en el chaleco antibala y laceró en el cuello, que el médico legal estableció que esa era una herida leve, una pequeña laceración. Entonces yo demostré que había una pugna, una lucha, de acuerdo a la declaración del carabinero, de los dos carabineros, una lucha de dos personas, el carabinero civil y el imputado, y estaban luchando por el arma. El arma se percutó, por lo tanto acusaron al imputado de disparo injustificado, y yo hice la recreación con dibujos ahí, y demostré que en el fondo eso no era un disparo injustificado, sino que un disparo accidental. Aceptaron el planteamiento, las conclusiones del peritaje mío, el disparo accidental, pero no quisieron aceptar el tribunal que no había homicidio frustrado, porque si hay un disparo accidental, de partida ya el funcionario no le está disparando directo al pecho. En el disparo accidental. Es un disparo que sale por accidente, podría ser un cuasi delito de homicidio, algo accidental, pero no homicidio frustrado. Y en el otro carabinero que también salió lesionado en su muslo derecho, escroto y no me acuerdo qué otra zona más, también el médico legal las tipificó como leve, y en un disparo quemarropa, con un 38 especial, le vuelo esa zona al funcionario carabinero. Por lo tanto, como no se habían hecho análisis de residuos nitrados ni en los ropajes ni en las manos de ambas personas, no se podía establecer, en base a la dispersión de los residuos nitrados, cuál de los dos había sido el que disparó y cuál el que recibió la cantidad de residuos nitrados al salir al disparo. Pero bueno, son detalles que se van produciendo. Y aquí, por ejemplo, tenemos este cuadro que nos va dando 38 especial, 38 especial, que es la diferencia entre este es un proyectil ahuecado que no logro verlo bien. Ya, el 357 Magnum, tenemos la automática, la 9 milímetros, 22 rifle largo, un AK-47, y después tenemos esta estándar, ya, composta, y vamos viendo, fíjense, los tipos de lesiones que van produciendo y la capacidad de penetración y de avance dentro del cuerpo humano. Por eso es que en Estados Unidos, por ejemplo, se hacen experimentos con cerdos para ver todo lo que es la lesionología de los proyectiles balísticos, ya que la piel de cerdo es muy parecida a la piel humana. Acá tenemos balística de la herida y trauma balístico. Lo que se puede observar en un laboratorio. Ya no estamos viendo en el sitio de suceso, en donde nosotros, por ejemplo, tenemos que recabar todo lo que son indicios, lo que son evidencia, y generar una cadena de custodia. Y posteriormente vienen los reconstructores del hecho, ¿ya? Porque no siempre el que recaba los indicios y evidencia es el que reconstruye el hecho. Y vienen todos los diferentes tipos de peritos. Peritos en huellas, peritos químicos, y el perito balístico, o sea, hay hechos de armas,
en general, si hay armas de fuego, para aquellos que les gusta la balística como sinónimo de arma de fuego, o armas en general en donde podemos tener un arma de fuego, podemos tener un garrote, podemos tener un arma blanca, podemos tener una piedra, un destornillador, tantas cosas. Entonces, física pura, balística de la herida, interacción física simulada y mesurable entre el agente traumático, bala o fragmento o explosión y los tejidos. Eso también lo puede hacer el médico en base a lo que él encuentra dentro del cuerpo humano y de los órganos. También puede generar sus planteamientos en base a sus conocimientos y su experiencia. Interacción física observada, trauma balístico entre el agente traumático, bala, fragmento, explosión y los tejidos. La patofisiología, por ejemplo, a mí nunca me he olvidado un caso que me tocó hace muchos años. Era un chico que tenía trastorno de aprendizaje y fue acusado de haber lesionado a 5 personas. Me tocó por la defensa, me pasan la carpeta investigativa y me encuentro que el informe que dice, establece que el chico abre la puerta de su casa y dispara al grupo que estaba agrediendo a sus padres y a su hermano mayor 5 veces, pum, pum, 5 tiros, con un revólver. El revólver tenía tan solo 3 tiros percutados. Entonces la pregunta que uno se plantea inmediato, pero a ver, ¿cómo? ¿Cómo el perito balístico que hace ese informe afirma que disparó 5 veces en un revólver con 5 tiros y los proyectiles solamente hay 3 vainas percutadas? Entonces tuve que ir al sitio suceso, reconstruir todo el hecho y logré acreditar que, claro, el chico sale, primero siente el ruido que hay algo en el antejardín, mira, le están pegando a su familia, va a buscar el arma de su hermano debidamente inscrita, que estaba también en buen funcionamiento, abre la puerta, se le viene gente encima, dispara. Herida transfinciante a una mujer en el brazo que hiere a la menor que llevaba en sus brazos, que es muy típico, esta gente agreden y utilizan a los niños de escudo y después dicen, no, dañaron a mi bebé. Es algo muy común acá en Chile, no sé en sus países. Ya teníamos 2 lesionados con un solo tiro. Dispara otro proyectil, no impacta a nadie, pero el proyectil golpea en una estructura metálica, se fracciona, 2 heridos más. Y el tercer disparo impactó a una persona directamente en una pierna. Ahí estaban los 5 lesionados, pero con 3 tiros. Entonces, eso es lo que uno tiene que preocuparse. A lo mejor así contarlo en estos momentos, pareciera que es simple, que es fácil, pero en ocasiones cuando uno tiene toda la carpeta investigativa armada con un falso positivo, no es tan fácil, no es tan simple. Y yo no estaba por el caso balístico netamente, estaba por el análisis criminalístico de todo lo que se había investigado, así que imagínense. Bueno, acá tenemos otro, ¿cómo es la búsqueda? Este tipo de búsqueda es muy común, por si acaso, se utiliza mucho en lo que yo hago como voluntario, que es la búsqueda en montaña. La espiral, en diagonal, punto a punto, el cuadrícula o canevas, que acá le habla método de criba, ¿sí? Es parecido a una criba, una malla, qué sé yo, pero se llama, en el fondo, tablero de gamero o tablero de ajedrez. Y uno va buscando por punto. O en abanico, es otra forma, y el abanico que es se va abriendo, y en ocasiones el abanico sale completamente como la base de la proyección de esta imagen, y avanzan hacia arriba por ambos lados, todo en abanico. Ese es otro método que no está mencionado acá. Después vemos aquí, por ejemplo, esta es una imagen tomada del Manual de Medicina Legal de Di Maio, donde uno puede ver las partes de las manos que justamente quedan afectadas por los residuos nitrados. Y es donde uno tiene que tomar las muestras, hacer los exámenes, todo eso. Y acá tenemos análisis de residuos de disparo mediante microscopía electrónica, barrido, microsonda, dispersión energética de rayos. Ahí tenemos las 2 técnicas, ¿ya? Son técnicas. Aquí vamos a pasar a un caso muy interesante. Este es un caso que me tocó en donde la persona que estamos viendo fallecida ahí, toma el caso
una de las policías acá en Chile, van al sitio de suceso, encuentran a una persona muerta que la habían trasladado, no, perdón, no la encuentran ahí en el sitio de suceso, hace años ya esto. Se encuentran primero que esta persona fallece en un hospital. Sin embargo, el lugar de los hechos, donde aconteció todo esto y acontece la muerte de él, también ocurre la muerte de él, lo trasladan varios kilómetros a un centro de atención de urgencia, Licanray se llama acá en Chile, y estaba cerrado. De ahí se devuelven al hospital de Villarrica, porque es la 9ª región de Chile. Ya tenemos más de una hora transitando. Del hospital de Villarrica lo remiten al hospital de Temuco, todo en vehículo particular, y del hospital de Temuco, que tenemos otra hora, por lo menos ya llevamos en este tránsito 3 horas, lo devuelven al hospital de Villarrica donde fallece. Sin embargo, en ninguna de las 3 atenciones de urgencia se dieron cuenta que esta persona tenía este impacto balístico, ¿ya? Con salida. Entrada, salida. Aquí calculo yo la trayectoria. Y la institución policial que concurre al lugar donde acontece todo esto, que toman la denuncia, encuentra el arma homicida. Un trozo de madera de unos 80 centímetros de largo por unos 10 de diámetro, y que con ese le habrían golpeado el cráneo, la cabeza de la persona, y no tenía ninguna fractura cráneoencefálica. Ahí es donde uno tiene que trabajar todo lo que es la lesionología. Entonces yo veo que tiene magulladuras, equimosis, antebrazo izquierdo, lo que me permite a mí demostrar que esta persona estaba con el antebrazo protegiéndose. En el puño derecho tenía hematomas también, producto que estaba golpeando, y sus rodillas también tenía lesiones, con lo cual yo pude establecer que esa persona estaba en un determinado momento, cuando lo asesinan, hincado rodilla, protegiéndoselo con el antebrazo izquierdo, golpeando con el derecho, y se le acerca a alguien y le dispara en esta sien, y la salida está acá. El amigo con el cual estaban bebiendo y drogándose, que era el cuidador de unas cabañas, no se atrevió a declarar. Para mí fue testigo una mexicana y no quiso declarar nada. Pero el error ahí del trabajo criminalístico fue confundir un garrote con un proyectil balístico, siendo que la persona no tenía ningún proyectil balístico. O sea, perdón, no tenía ningún golpe de garrote. Entonces son los errores en los cuales podemos entrar. Acá tenemos algo más complejo que yo creo que en sus países también se está dando. Cargadores extendidos con caracoles. Acá tenemos una pistola a la cual le han agregado incluso una GoPro. Tenemos un cargador de pistola. Esto es algo bien sofisticado que hace poco se descubrió en Chile. Son todas armas hechizas, pero no manualmente. Están siendo fabricadas industrialmente en una industria clandestina. Y yo les voy a mostrar, si debiera... No se activa. No sé por qué. A ver, en el de ustedes... No sé por qué no se activa. Bueno. Es un video, maestro. Es un video, sí, pero lo probé y se activaba sin ningún problema. Ahora no sé por qué no se activa. Pero es la noticia cuando se hace la incautación y el hallazgo de esta pequeña industria de fabricación de armamento clandestino. Y fíjense lo que tenemos ahí. Es prácticamente un fusil ametralladora con cargador extendido, ¿ya? Y la cantidad de proyectiles, ellos lo están haciendo. Todo esto está en una zona altamente riesgosa, en donde hace algún tiempo atrás asesinaron a 3 carabineros, los quemaron inclusive, hicieron todo un montaje del sitio suceso para poder cambiar el lugar donde lo asesinaron originalmente
y hacer aparecer como que se habían visto enfrentados y perseguidos por algún grupo, hasta donde encuentran el vehículo todo quemado y los 3 carabineros muertos. Es un caso bien complejo, eso lo tengo en una entrevista que me tomó Germán Blois, que tú lo conoces, yo creo que los conocen los dos, Eduardo Cortés y Luis, deben conocerlo ustedes. Perito de Miami. Justamente, el perito Miami. Gerardo Blois. Justamente. Ahí la puse en mi YouTube, la entrevista de él, porque es bien interesante esa entrevista, ese caso de los carabineros. Los tomaron detenidos a los angelitos. Aquí tenemos, por ejemplo, ya un poco más claro, perfil de las heridas producidas por fusiles de asalto militares. Esto es más propio de las guerras civiles, qué sé yo, o cuando organizaciones criminales utilizan armas de guerra. Acá también esto está tomado de, si mal no recuerdo, estas imágenes del manual de medicina legal, no me acuerdo si el de Di Maio o de Patito, que se llama otro, que son manuales de medicina legal muy buenos. Aquí vamos a ver algo, le borré por si acaso los nombres. Aquí tenemos un formato de un dictamen o informe pericial balístico, en donde dice planteamiento del problema, designé perito en la materia balística forense a fin de que se constituye en la bodega de la Policía Federal Ministerial para que emitan dictamen sobre lo siguiente: identificar su tipo, calibre, marca, modelo, matrícula, país de fabricación. 2. Si actualmente se encuentra o no en buen estado de funcionamiento. 3. Determinar su sistema de disparo. 4. Hacer prueba de disparo. 5. Método de estudio utilizado. 6. Si es o no de los reservados para el Ejército, Armada y Fuerza Aérea. ¿Ya? O sea, bien específico. Acá tenemos, perdón, ese era ese. Aquí tenemos el otro. Establecer los artículos en que se encuentran completas por la Ley Federal de Arma de Fuego y Explosivos. Identificación de arma de fuego de tipo pistola, calibre 9 milímetros, marca Beretta, modelo ASD09, país de fabricación, Miami, USA, matrícula. Ahí viene la respuesta a las preguntas planteadas, ¿ya? Elementos sometidos, arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, marca Beretta, país de fabricación, USA en el fondo, cartucho de arma de fuego calibre 9 milímetros, cargador de fuego con calibre 9 milímetros, método de estudio, material y equipo utilizado, metodología. Ese es uno de los modelos. Acá tenemos otra parte del informe. Aquí tenemos otro informe, ¿ya? Aquí yo le borré también, este de acá de Chile. Requerimiento de la sección de criminalística Valparaíso, oficio tanto relacionado con el RUC tanto, objeto de la pericia, informar a esa fiscalía competente de las operaciones periciales realizadas con fines criminalísticos sobre las evidencias balísticas remitidas. Elemento ofrecido: una vaina percutida incriminada calibre .40 rotulada para su estudio. Ahí viene la 9, un proyectil balístico incriminado rotulado para su estudio. 3 vainas testigo calibre .40 rotulada C1, C3. O sea, de la C1 a la C3, obtenida en prueba de disparo de la pistola marca Jericó, modelo 941, RPCL, calibre .40, serie tanto, rotulada con tal 9. 3 proyectiles balísticos testigo calibre 40, rotulado de PT1 a PT3, ¿ya? Obtenida en prueba de disparo con la pistola marca Jericó, modelo tanto. 3 vainas, testigo calibre 40, rotuladas de tal forma. Estamos me pierdo un poco con la imagen. Aquí tenemos características metrológicas, las mediciones: 21-35 milímetros, diámetro 83 milímetros, diámetro culote 10-60, calibre .40. Señales determinantes, cotejo microscópico. No sé si se ven muy bien, lamentablemente las imágenes que a mí me llegaron, como lo dije, las envían en blanco y negro, están en color magenta, así que no se ve muy bien, pero aquí hacen el cotejo, el análisis comparativo de los proyectiles, ¿ya? Vaina incriminada, vaina testigo. Vale, Jorge. Normalmente el material de comparación que no tiene duda debe ir al lado izquierdo, por si acaso. Siempre al lado izquierdo. Y al lado derecho, el cual está en duda. Aquí está
al revés. Pero bueno, lo importante es que podemos ver la imagen y tener conocimiento de lo que se ha hecho. Observación directa. Corresponde a un proyectil balístico único de un núcleo de plomo con encamisado cúprico, el cual registra una deformación de la zona corporal consistente en la fractura y ausencia de parte del encamisado, quedando a la vista su contenido interno plomo, daños que afectan su ojiva, cuerpo y culote. Con la descripción de esto nosotros ya podemos entender en qué condiciones estaba el proyectil, que había sido utilizado, cómo se deformó, todo eso. Después viene la comparación de las estrías, que lamentablemente en color magenta no es mucho lo que podemos captar, pero algo es algo, que en el fondo es para que entiendan la forma como se van haciendo los informes balísticos. Después vienen las conclusiones. ¿Ya? Se perició una vaina percutida, la vaina incriminada, rotulada, registra una señal de percusión y corresponde al tipo que ha sido concebido originalmente para ser percutidas por un arma de fuego, funcionamiento automático o semiautomático, compatible con el calibre .40. La vaina incriminada rotulada fue percutida por la pistola marca Jericho. El proyectil balístico incriminado fue concebido originalmente para ser disparado por un arma de fuego, funcionamiento automático o semiautomático. El proyectil balístico incriminado rotulado como P1, fue disparado por la pistola marca Jericho. Evidencia la devolución del material que uno ha tenido para el peritaje. Siempre hay que devolverlo. Y firmar toda una cantidad de documentos, porque se hace todo un trámite administrativo para que no se interrumpa la cadena de custodia y no se vaya a perder el caso, el juicio, justamente por un mal manejo de la cadena de custodia, porque quedan en ocasiones, accede una persona que no le correspondía y no queda el registro, o quedan mal embaladas, o no firma la persona que lo entregó. Son un montón de cosas. Tenemos acá disparo bocajarro, es el que la boca del arma se pone en contacto con la piel. A quemarropa es cuando el orificio de entrada de este tipo de disparo está rodeado por la cintilla contusión y por un tatuaje denso y ennegrecido. O sea, cuando queda ennegrecido la piel, pero además de eso, el ropaje se quema justamente por la expulsión de los residuos nitrados y la combustión de la pólvora que genera una temperatura. Disparo a corta distancia se distingue por la presencia de los elementos integrantes del tatuaje, ahumamiento y grano de pólvora alrededor del orificio de entrada. Disparo a larga distancia se caracteriza por la ausencia de elementos que constituyen el tatuaje. O sea, está solamente la entrada del proyectil. Y esto aquí, diagrama de la expulsión de Hatcher, es algo bien interesante porque nos permite a nosotros, por ejemplo, dice el círculo indica la expulsión de los casquillos en relación a la altura y el ángulo de expulsión del arma. En esa parte, aquí está la posición del arma y el casquillo salta, ¿ya?, hacia el lado derecho de ustedes. Por eso, por ejemplo, cuando en algunas películas el individuo toma el arma así, no sé si alcanzan a verla así, y dispara con el arma en posición horizontal, no en esta posición, ¿ya?, digamos ahí, sino que dispara así, el casquillo lo expulsa, y dependiendo la altura que tenga la mano, el casquillo puede llegar a golpearle hasta el rostro a él. Entonces son cosas bien importantes. Los casquillos describen una trayectoria elíptica. Quedan agrupados en un elipso, patrón conocido con diámetro mayor y menor en relación conocida con las armas, adelante, atrás o a un lado del sujeto que dispara. Rafael Moreno González, de México. Tienen que haberlo leído ustedes ya ese. Acá tenemos, perdón, signos. Los signos de la mina de Hoffman, Benassi, signo de escarapela de Simonín. Si ustedes en sus países encuentran el manual de medicina legal de Simonín, cómprenlo. Es un clásico universitario. Aquellos que quieren ser médicos legales, aquellos que quieran entender un poco de medicina legal, de lesiones, lesionología en balística, de todos estos fenómenos, les conviene tener. Es antiguo, pero es un clásico. Es como, por ejemplo, comprarse el manual del juez instructor Hans Gross, de la ciudad de Graz. O, por ejemplo, aquí en Chile, que no tuviera alguien el manual de criminalística de Luis Sandoval Esmar. Y un montón de otras personas más. O el que me van a regalar, Luis, de un profe que tú conociste, que estuvo en Huatulco, Roberto de los Santos, que publicó un manual de criminalística muy interesante.
El profesor de Uruguay. Justamente, estuve ahora en junio con él. Se le hizo un homenaje en el Congreso. Te lo perdiste. Yo te mandé para bajarla. Justamente Jorge, uruguayo, muy sencillo. Se le hizo un homenaje, se le entregó el premio Tigre Forense. Y yo no tenía idea que había escrito un manual de criminalística. Pero como yo quería enviar unos libros, me van a regalar ese manual. Así que voy a tener un manual de mi querido amigo Roberto, que no lo veía desde el 2013. Entonces, todo esto son signos que son importantes aprenderlo. Aquí tenemos una futura médico, o ya es médico, no me acuerdo, que va a aprender muchísimo y en algún momento le va a poder enseñar a ustedes todos estos signos de lesionología en una persona producto de los proyectiles balísticos. ¿Se fijan? El signo del calcado de Bonnet, el efecto Vinogradov, signo del cono truncado de Bonnet, maniobra de Taylor, diagrama de expulsión de Hatcher, trayecto de bala, desviaciones. Todo esto son aspectos, son fenómenos y son procesos que debemos conocerlo, ¿ya? Que es mucho más fácil identificarlo, y en el taller práctico, porque entiendo que van a hacer un taller práctico, ¿no es cierto, Jorge? Ahí yo creo que les van a poder preguntar mejor a los profesores en terreno. Aquí yo les traje algunas. Tenemos imagen de la izquierda, disparo boquejarro. Tenemos ahí un fenómeno, y el disparo quemarropa. ¿Se van dando cuenta? Perdón. Estoy tratando de pasar más rápido para que alcancemos. Vamos en la 67. Acá tenemos arriba transferencia de residuo a través del tejido. Calco del tejido superficial sobre el inferior. Esto es de la policía. No me acuerdo dónde es, pero aquí está. Procesado a la cadena de arma de fuego, Luis Miguel Gómez López. Pero no me acuerdo de qué país son. Disparo a corta distancia, 15 centímetros, dice. Tenemos residuos. Disparo a corta distancia, 50 centímetros. Tenemos las manchas que se van produciendo, especialmente, por ejemplo, cuando, bueno, estos son generalmente, esto es más de revólver o pistola, porque las escopetas nos dejan algo mucho más complejo. Acá tenemos, por ejemplo, los desgarros. Los desgarros, cómo se producen, ¿ya? Los impactos tangenciales. Fíjense ahí un impacto tangencial, pero en un trozo de madera. Trozo de madera, y ahí en una persona. Los impactos tangenciales nos pueden producir laceraciones, pero en ocasiones, por ejemplo, el caso que yo estaba hablando, el carabinero, que el proyectil balístico que subió, que fue de abajo hacia arriba, y golpeó, impactó en su chaleco antibala y dejó la marca, se desvió un poco y laceró el cuello. Pero si se hubiese desviado un poquito más hacia el interior del cuello de la persona, le podría haber lacerado fácilmente algo mucho más complejo y la persona no estaría viva. ¿Se fijan? Vamos a la otra. Los instrumentos, que eso lo van a ver ustedes en terreno. Instrumentos de medición y acotamiento. Las famosas varitas, qué sé yo, que también se pueden llegar a reemplazar en ocasiones dependiendo la luminosidad o el ambiente como esté, si no está muy iluminado, con proyecciones de láser. También se pueden llegar a aplicar. El problema es que no son tan visibles, pero se pueden llegar a utilizar esos implementos. Ahí tenemos la trayectoria con esa varilla de sondeo. Ahí tenemos los elementos que se emplean. Tenemos material para hacer mediciones. Tenemos niveles, diferentes tipos de implementos. Y después acá yo les traje algo que generalmente nunca se habla en balística. Tenemos en balística todo lo que son las bombas. Está la balística y los explosivos forenses. Las bombas, y tenemos bombas que pueden ser como una molotov, una bomba molotov, que puede ser arrojada. Recordemos, balística, arrojadizo. La granada también puede ser arrojada. Sin embargo,
Esto es muy utilizado hoy en día, no sé en sus países, pero acá en Chile se utilizó mucho para el pseudo estallido, que en realidad fue un golpe de Estado, es el 18 de octubre del 2019, en donde se saqueó, se quemó y se destruyó en las principales ciudades de Chile. Y lo que más utilizaban eran las bombas Molotov, que hoy en día se utilizan más que nada para lo que se denominan las guerrillas urbanas. Esto se crea en el fondo dentro del territorio de la Unión Soviética y por parte de, justamente, dice aquí, en 1940 Stalin atacó a Finlandia ya que quería conseguir territorio para la Unión Soviética. Durante este periodo, Molotov autorizó una ofensiva aérea comunicando por radio a los finlandeses que enviaba paquetes de comida cuando en realidad eran bombas. El ejército finlandés no contaba con mucho equipamiento para enfrentarse a la Unión Soviética. Por ello emplearon manuales de botellas incendiarias que inventaron originalmente el bando nacional español durante la Guerra Civil, ya que estas botellas incendiarias fueron útiles contra los tanques ligeros de infantería. O sea, si ustedes se lo arrojan a una persona, imagínense el daño que causa. A un vehículo también, y a los tanques, el calor adentro, insoportable. No me gustaría estar en un... Son explosivos caseros, ¿ya? Combustible, material capaz de liberar energía cuando se oxida de forma violenta con desprendimiento de calor. Comburente, cualquier sustancia que a determinada temperatura y presión puede unirse con un combustible originando la combustión del comburente por parte del combustible, ¿ya? Fuente de ignición. Pero las bombas Molotov tienen variantes hoy en día. Las han transformado en sus variantes como bombas de napal. Le echan plástico, le echan plumavit, no sé si le llaman así ustedes en su país, a este material blanquito muy liviano que es rígido. Echan ese compuesto con el combustible y cuando se adhiere, o sea, cuando la Molotov cae en una persona, la plumavit o el plástico se adhiere al cuerpo. Por lo tanto, genera las mismas quemaduras que ocasionaba el napal, ¿ya? Todos tienen que haber oído alguna vez de eso, se aplicó mucho y está prohibido por las Naciones Unidas, se aplicó muchísimo en la guerra de Vietnam. Espérense. Ah, ya. Listo, es una bomba, una Molotov. Aquí vemos, por ejemplo, el uso, rápidamente. Ahí tenemos un vehículo también se convierte en un proyectil, pero un proyectil dirigido. Acá tenemos otro tipo de proyectil, esa roca que se le arrojaron a ese carabinero. Miren el impacto. Acá tenemos otro tipo de armamento, yo le puse el martillo de Thor, se utilizó contra carabineros. Y sería eso, le iba a mostrar en un juicio ¿cómo se llama?, que se hizo acá en Chile, en estas imágenes tridimensionales, pero quedémonos con esto nomás, Jorge, para que puedan hacer preguntas. Y ese es el proyectil más dañino, que es perseverante, una gota de agua. Dentro de las torturas chinas se utilizaba mucho. Muchísimas gracias, espero no haberlos cansado, traté de pasar lo más rápido posible todo. No, maestro, gracias a usted por todo el conocimiento. La verdad, pues fue una experiencia bastante buena el conocer los casos de balística. Para mí es primera vez que estoy ante una clase de balística suya y pues la verdad voy con bastantes cosas ya grabadas, bastantes autores, por cierto. De hecho, justamente usted mencionó, no sé si es Patito o Patito, usted mencionó el libro. Patito, yo también tengo la duda. De Ajá. Patito se llama, no sé si es de Patito o Patito. Yo de lo he Patito. escuchado como Patito, un manual sí. de medicina forense. Sí. Creo que es español. Pero sí, y es muy bueno. Es buenísimo. Entonces, yo lo tengo en PDF, no lo tengo en libro físico. Algún día yo espero hace tenerlo. poco lo estaba consultando también en PDF, maestro, pero es excelente. Y bueno, maestro, voy a dar chance a que puedan preguntar. Solo les digo, aprovechen al maestro las preguntas que ustedes tengan. Yo tengo varias, así que si ustedes no hacen preguntas, yo voy a empezar a preguntar. Así que, bueno, están escribiendo en el chat. No sé, maestro, si sí, Luis pide si le pueden dar. Mira, voy a hacer una bibliografía, se lo voy a hacer llegar a Luis Tica y a Jorge Cortés para que se lo distribuya a ustedes.
De hecho, creo que uno de los proyectos sería hacer una biblioteca. El problema es que estaríamos quizás contra los derechos de autor de los Claro, o sea, autores. si tú haces una biblioteca en PDF, sería complejo. Sí, 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 pero no, les vamos a pasar para que ustedes tengan los libros en el grupo, me voy a dar la tarea de buscarlos y les voy a mandar los PDF. Obviamente no es con fines comerciales, sino que únicamente para enriquecer sus conocimientos. El libro de Patito, bueno, lo voy a mencionar así, no sé si así se llama, el libro de Patito, también es de Luis Sandoval Smart, que usted mencionó a su compatriota y es algo que tiene que ser de lectura obligatoria para los compañeros que están interesados en criminalística. Así que no se preocupen, yo les voy a hacer llegar los libros al grupo. No, yo les puedo hacer un listado y, bueno, de a poco se pueden ir comprando los libros o bajando los PDF, porque hay partes donde se pueden bajar los PDF y se pueden tener, incluso en algunas partes venden, así que no hay problema. Sí, vamos a hacerlo así, maestro. Y vamos a hacer que los compañeros tengan acceso a los libros que los maestros mencionen. Vamos a irles dando paso. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta referente a lo que el maestro ha expuesto, alguna inquietud, ya sea de otra área de la criminalística o algo que quieran exponerle al maestro. Puede ser con el micrófono o pueden escribir si no quieren encender su micrófono y con gusto le damos lectura a las preguntas del maestro. Hay una mano levantada, adelante. Adelante, Marc. Sí, nada más felicitar al maestro y por su ponencia sobre la balística, muy interesante. Como dijo el maestro Eduardo, también ya aprendí algunas cosas por ahí que tenemos anotadas. Nada más comentar para los que están en el curso, que son de nuestro país, El Salvador. Recordemos que también ahora en día tenemos lo que es el sistema IBIS, que es el rastreo de lo que es de balística, ¿verdad? Anteriormente, pues no se contaba en nuestro país, El Salvador, y pues era bien difícil determinar si esa misma arma o X arma o varias armas habían participado en uno o varios delitos. Con la implementación del sistema IBIS vino a ayudar mucho, que en el sentido de que a veces cuando se recolectaban casquillos de una escena, digamos, nosotros nos dividimos por departamento. En la zona occidental, esa misma arma había participado en la zona oriente. Entonces, a través de este sistema IBIS, que fue donado por los Estados Unidos de Norteamérica a la policía de nuestro país, pues se vino a crear, a recrear y a implementar lo que era la identificación y rastreo, ¿verdad? De los tipos de armas que había, que se cometían, digamos, más delitos. Entonces, por medio de esos rastreos también se logró identificar qué estructuras, digamos, allá le llamamos clica, participaban, eran más violentas, ¿verdad? Entonces, nada más quería hacer este comentario también, y lo que usted habló sobre la identificación de los informes también. Prácticamente el informe, el perito, pues, hace un análisis de los casquillos o proyectiles recolectados en escena a veces con el arma, digamos, a veces se tiene el arma física también, ¿verdad? En donde al realizar todos estos el estudio que realiza el peritaje, todo eso él especifica, ¿verdad? Si son actos, no fue acto para objeto de estudios también. Y también tener en cuenta también lo que hablaba usted sobre los proyectiles, los de huecos, como le llamamos, de hoyito, Los de punta hueca, prácticamente sí. punta hueca. También ahí se tiene, hoy en día hay un estudio, por ahí estamos hablando con un compañero de México, que la famosa Globe, por eso es muy famosa en el sentido que aunque no sea de hueco, pero si es de, digamos, sólido, prácticamente es bien vendible esta arma de fuego porque no deja, es bien raro que deje pues, ¿cómo se llama? El proyectil para análisis de estudio. Por lo general siempre lo destruye como que fuera expansivo, que le llamamos también. Solamente ese comentario quería hacer, maestro, y felicidades por la ponencia. Sí, y es muy utilizada por las organizaciones criminales, la Glock, Son armas poligonales, maestro. La Glock justamente. son poligonales, entonces en varios países de la región, por ejemplo acá en Centroamérica,
no pueden realizar un cotejo poligonal, porque como no tienen estrías, sino que es diferente la Ese ánima es el del grave cañón, problema. entonces no lo conoce muy bien. Pero bueno, gracias. También mencionar que el maestro Marvin va a participar con nosotros. Estamos viendo nada más la fecha para que también puedan aprovechar al maestro, que lo vamos a tener por ahí como parte del personal docente. Y Eso es pues, si tienen importante. preguntas, estamos en fecha todavía para aprovechar al maestro. Si no, me dan chance y pregunto yo. A ver, ¿alguna pregunta? Compañeros, aprovechen. Para las personas que están en Alitis, si tienen algún tipo de pregunta referente a casos, acá en El Salvador se han visto casos de casos que pueden tener algún tipo de ventaja en cuanto a la experiencia de otros países como Chile y el avance en las ciencias. Así que, bueno, si no preguntan, por el momento, adelante. Dice, ¿cuál sería el método a usar? Acá hay una pregunta, maestro. ¿Cuál sería el método a usar en el proyectil de material de plomo para su lectura en el laboratorio, ya que ese material no marca lectura en dicho material? Dice Alexander Barrientos, maestro. O sea, lo primero que tienes que considerar el material de plomo, dependiendo por qué tipo de armamento fue utilizado. Si no te deja una estría que fuera utilizado, que se pueden utilizar y se pueden fabricar para la Glock, por si acaso. Por eso les mostré esa industria artesanal. Es muy difícil llegar a establecer algo fehacientemente, excepto si fue partícipe en lesiones, porque pueden haber rastros de sangre, ¿ya? Y ahí lo que vas a tener que emplear primero, partir con análisis químicos, si puedes recuperar, por ejemplo, ADN, si puedes recuperar muestras de sangre. Y después de eso, pasar, o sea, todo lo que son análisis biológicos, después pasar a todo lo que son análisis inorgánicos, que ya es la parte neta del análisis balístico. Natanael dice, cuando las ánimas o estrías de un arma de fuego son eliminadas malintencionadamente, ¿cómo podemos saber la procedencia de esta misma y de su ejecutor? Cuando tú te refieres a eliminar las ánimas o estrías, te refieres al ejemplo que di yo de que podríamos transformar, por ejemplo, un revólver, por decir algo, 32 en un 38, adaptando un cañón de un 38 a un arma de 32. ¿A eso te refieres? Donde alteramos las estrías, porque borrarle la estría al proyectil mientras va saliendo del arma es muy difícil. En el fondo es imposible eso. Tendrías que colocarle, la única forma sería colocarle un cañón sin estrías a un arma que sí tenía estrías, sería una forma. O sea, en el fondo estás engañando y generando otro tipo de evidencia balística. No sé si te entendí bien tu pregunta, Natanael. Por el desgaste interno del cañón. Sí, el desgaste interno del cañón te va a desgastar la estría, pero para que llegue a suceder algo que no quede ninguna señal del desgaste, sería una. La otra sería una gran cantidad de disparos. La otra es que tú utilices o emplees algún elemento para limar la estría, que podría ser. Mar, adelante. Perdón, maestros, nada más agregar un comentario sobre la pregunta que hizo Natanael. Nosotros tuvimos algunos casos de que cierta estructura, lo que hacían al final era de que cuando eran cartuchos sólidos, ellos de alguna forma los alteraban, ¿verdad? Para que cuando quedara, digamos, el proyectil, se encontrara en un escenario, no fuera objeto de estudio. ¿En qué razón hacían esto? Decía un testigo criteriado que ellos utilizaban, en nuestro país lo conocemos con limas, desgastaban ciertas partes, hacerle herraduras, digamos, y ya con eso ya no se marcaba lo que era la estría del arma de fuego, pero entonces
Por esa razón ellos hacían eso como para que el proyectil no fuera objeto de estudios. Claro, o sea, en el fondo te alteran la parte interna del cañón, que era lo que le estaba mencionando a Natanael, así se pronuncia el nombre, no estoy seguro. Pero el riesgo es que, por ejemplo, mientras no pillen tu arma, a lo mejor no te van a identificar. Pero si te encuentran el arma alterada, sí te van a identificar. Es como, por ejemplo, un caso que ocurrió acá en Chile hace muchos años de sicariato, en donde el cristiano tenía en un muro falso cañones 32, 38, y se lo adaptaba a su arma, o 9 milímetros, .40, iba adaptando la arma. Y tenía diferentes tipos de cuerpos de armas para poder adaptarlo. Entonces te dejaba una evidencia balística completamente disímil en el sitio de suceso a lo que realmente ocurría. Pero fue atrapado y descubrieron todo ese armamento. Y por si acaso, el tipo no era alguien que estudió formalmente, estudió autodidactamente buscando bibliografía. Todo lo que podamos hacer en alteraciones de evidencias de cualquier índole está publicado en internet, está publicado en libros. Entonces, de repente alguien dice, no, esto no lo podemos mencionar, pero es que alguien ya lo mencionó. Pero se da eso, Mark. Es bien complejo, pero sí se da. Y si no, lo otro es sustitución del cañón. De nada, Natanael. Y gracias a Mark. Erika, adelante. Ok, hola, buenas noches, Buenas maestro. noches. Sí, yo tengo una pequeña pregunta. Mi pregunta es que, ¿cuál es la característica que define un arma de fuego como automática, semiautomática o de repetición? Automática, semiautomática o de repetición. Primero, por ejemplo, estaríamos hablando, una automática es que no pasan todos los tiros rápidamente, lo tenían en una diapositiva para habérselo mostrado ahí. Sin embargo, una semiautomática, acá en Chile, no sé si lo dicen de la misma forma ustedes, se puede chipear, se altera para que pase a semiautomática a automática. Entonces, cuando ustedes disparan y le tienen un cargador extendido, le tienen caracoles, como la imagen que mostré, esas armas de fuego alteradas, sale todos los proyectiles balísticos constante, sin detenerse, sin pararse. O sea, ustedes aprietan el gatillo y sale la ráfaga, ¿ya? La semiautomática, ustedes tienen que ir percutando cada vez que quieren que salga un proyectil. No sale automático. Y el otro era automática, semiautomática. ¿Y qué más, Erika? ¿Erika? Sí, automática, semiautomática o de repetición. Fusil de repetición. En el fondo depende, por ejemplo, mira, tendríamos, no sé si ubican aquí, no, son muy jóvenes para ubicarlos, los Mauser. Los Mauser eran de repetición, que son Las que usaban los nazis. Las que usaban los nazis, y la otra muy conocida, la del antiguo los Winchester. Ah, ok. Donde son a van carga, ¿ya? Y voy pasando el arma, pero, o sea, el proyectil, pero son de repetición. Puede tener varios tiros, porque los voy pasando con el cargador que tiene, automático, que va dentro del montacarga, por eso se le denomina van carga. Ese es un fusil de repetición. No sé si tienes la imagen para que puedas entenderla, Erika. Sí, un poco. ¿Has visto películas del oeste? Búscate los fusiles Winchester. Sí. Ya, el fusil Winchester, que causa furor y que todavía existen, es cuando ya los convierten en arma de repetición. O sea, tiene varios proyectiles, tú los vas pasando
con el sistema de montaje que tiene, la bancarga que se denomina, que está, por ejemplo, supongamos el fusil, acá va el guardamonte y en esta parte, hacia la empuñadura, está la bancarga, en donde tú bajas la palanca, sube y pasa el proyectil. A eso se le llama arma de repetición. Ok, muchas gracias, maestro. Natanael, ¿sí? La mayoría de rifles para uso francotirador son de repetición. Yo diría una parte, no la mayoría. Porque hay fusiles de francotiradores que tienen que ir ingresando proyectil por proyectil. Depende el modelo, la distancia y también el disparador. El francotirador es alguien muy, muy especializado en la arma que, bueno, utiliza todas las fórmulas físicas para efectuar su disparo. Las mismas fórmulas físicas que tú como perito balístico vas a emplear para poder detectar un montón de antecedentes dentro de la evidencia balística que encuentras en un sitio de suceso. Y sí, concuerdo con lo que está mencionando Natanael. ¿Hay alguna otra pregunta para el maestro? Si no, maestro, ¿qué horas son allá? Yo sé que ya estamos muy Las avanzados. 10:04. Las 10:04. Bueno, Sí. ahí hay otra mano levantada. De Erika, de Raton Twiggy. Sí, disculpe, maestro, por estar preguntando tanto, pero yo No, tengo, tranquila. y siempre le he tenido, o sea, cuando alguien dispara debajo del agua a otra persona, el proyectil puede llegar a dañar a la persona o por la fuerza del agua no alcanza a dañar a la persona. Interesante, eso va a depender la distancia, el tipo de arma y que esté muy bien lubricada para que no se vaya a trabar bajo el agua. Sin embargo, hay algo muy importante que tú tienes que saber, que Mark debe saberlo y también Natanael, porque por las preguntas que hace, yo creo que también lo sabe, están los cajones de prueba. Los cajones de prueba muchas veces están hechos con agua para que el proyectil no recorra toda la distancia de la capacidad que tiene el fulminante de proyectar el proyectil. Por lo tanto, el agua tiene una mayor densidad para frenar la trayectoria de un proyectil balístico. Por eso se utiliza mucho en los bancos de prueba balísticos el agua. Así que va a depender la distancia y el tipo de arma. O sea, si estás a 30 centímetros, 50 centímetros, sí, te va a hacer daño. A menos distancia también. A lo mejor hasta 1 metro. Depende de todo el tipo de arma. Ok, muchas gracias, maestro. Bueno, muchas gracias a todos. Ya no le vamos a quitar el tiempo al maestro. Sé que ya son las 10. Espero ya esté cenado, maestro. Acá en El Salvador creo que es la hora en que la mayoría cenan. Así que si están cenando, buen provecho. Maestro, un placer de verdad tenerlo con nosotros. Y le digo, primero Dios lo tengamos aquí para que pruebe las pupusas, porque queremos que venga. Y pues para ver si logramos cumplir lo que me pidió usted la vez pasada, que quería conocer a alguien por acá. Pero está muy difícil, pero no imposible. Pero no imposible. Oye, por ahí. Había una pequeña pregunta de Jorge Eduardo, no, ¿de quién era? Tenencio Rodríguez. ¿En qué sección quedan las armas deportivas aire comprimido utilizadas para la caza? ¿Por qué también puede usarse para actos delictivos? Bueno, eso, Terencio, eso depende de la ley de control de armas de tu país. Por ejemplo, las armas deportivas acá en Chile, todas las armas están reguladas. Tú para que tengas un arma, aunque sea deportiva, tienes que estar registrado en la ley de control de armas en Chile, tienes que tener un examen psiquiátrico, dar un examen teórico, ¿ya? Y renovarla cada cierto tiempo. Arma de defensa personal, arma deportiva. Pero sí, tiene razón de que se pueden llegar a utilizar en actos delictivos y se pueden incluso transformar. Adelante, Marc. Sí, tal vez abonar un poquito a la Claro, pregunta que encantado. le hizo sobre las armas deportivas. En nuestro país, El Salvador, yo recuerdo, bueno, no sé si ahorita ha habido modificatoria al código,
pero en algunos allanamientos que he tenido, perdón, tuve la oportunidad de participar, en unas ocasiones encontramos armas deportivas, armas de aire, comprimido y todo eso. Entonces, al final no constituye delito porque se maneja como arma deportiva. No se detiene a las personas, nada más se documenta, se plasma nada más, digamos, en el acta, por el simple hecho de ser un arma deportiva, aunque también esta arma puede quitar la vida, ¿verdad? Pero por el simple hecho de ser un arma deportiva, pues queda nada más como arma deportiva. Justamente. Eso ratifica lo que estaba mencionando. Depende de la ley de control de armas de cada país. Gracias, Mark. ¿Nadie más? Bueno, compañeros, vamos a clausurar por acá la clase, ya que ya estamos. Bueno, Natanael dice, ahí está dando los tips de la adquisición de armas. Bueno,